Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que además genera muchísima curiosidad, la vida sentimental de Can Yaman. Sí, el galán turco por excelencia, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, y que a día de hoy, sigue siendo un soltero codiciado. ¿Por qué? ¿Qué está pasando realmente en su vida? ¿Hay una verdad detrás de todo lo que vemos y leemos en las revistas del corazón? Pues en este vídeo vamos a desentrañar un poco este misterio, y a descubrir qué es lo que realmente dice Can Yaman sobre su situación sentimental. Así que si son fans de las telenovelas turcas, si adoran a Can Yaman, o simplemente sienten curiosidad por saber más sobre él, quédense conmigo. Prepárense un café, un té o lo que les apetezca, relájense y disfruten. Y antes de que empecemos, un pequeño recordatorio: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen también la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Ya lo saben, suscribirse es la mejor forma de estar al día. Ahora sí, vamos a ello. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman es una de las estrellas más importantes de Turquía, y su fama ha trascendido fronteras gracias a sus exitosas series de televisión. Desde Erkencikus hasta Bay Jail y Sandokan, ha demostrado ser un actor versátil, con un carisma y una presencia que cautivan a la audiencia. Pero junto con su éxito profesional, siempre ha estado la curiosidad sobre su vida personal, especialmente en lo que respecta al amor. Y es que, seamos honestos, Can Yaman es guapo, inteligente, talentoso y soltero. Esto inevitablemente ha generado especulaciones, rumores y todo tipo de noticias en los medios. ¿Quién es la afortunada? ¿Está saliendo con alguien en secreto? ¿Por qué no tiene novia? Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que giran en torno a su vida amorosa. A lo largo de los años, hemos visto a Can Yaman asociado con varias mujeres. Algunas de ellas compañeras de reparto, otras modelos y actrices conocidas. Pero, ¿qué hay de cierto en estas relaciones? ¿Han sido romances reales, o simplemente rumores creados por los medios? La verdad, como suele pasar en estos casos, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Una de las relaciones más comentadas fue, sin duda, la que mantuvo con Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkencikus. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y el público soñaba con que esa magia traspasara la ficción. Los rumores de romance eran constantes, y muchos creían que eran una pareja real. La intensidad de sus personajes, Sanem y Can, en la serie, generó una ola de entusiasmo y expectativa entre los fans. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes que alimentaban la esperanza de un amor fuera de la pantalla. La prensa, por su parte, no tardó en hacerse eco de estos rumores, publicando noticias y especulaciones sobre su supuesta relación. Sin embargo, tanto Can como Demet negaron públicamente cualquier relación amorosa. Declararon en diversas entrevistas que su relación era estrictamente profesional y que se sentían muy cómodos trabajando juntos. Afirmaron que la química que se veía en pantalla era producto de su profesionalismo y de la buena sintonía que tenían como compañeros de trabajo. Esta postura, aunque comprensible, no hizo más que alimentar la curiosidad y la frustración de los fans, que seguían soñando con verlos juntos. Y aquí es donde empezamos a entender un poco más la situación. Can Yaman, en varias entrevistas, ha sido muy claro respecto a su vida privada. No le gusta exponerla demasiado, y prefiere mantener una cierta distancia entre su vida profesional y su vida personal. Ha dicho en numerosas ocasiones que prefiere proteger su intimidad y no compartir todos los detalles de sus relaciones amorosas con el mundo. Es una decisión que respeta su derecho a la privacidad y que, en cierta medida, lo protege de las presiones mediáticas y de las expectativas del público. ¿Pero por qué esta discreción? ¿Hay algún motivo específico? Pues la respuesta es más compleja de lo que parece. En primer lugar, Can Yaman es consciente de la atención mediática que genera, y sabe que cualquier movimiento suyo es analizado y comentado. Por eso prefiere controlar la narrativa y evitar que se creen falsas expectativas o malentendidos. La fama tiene un precio y en el caso de Can, ese precio es la constante exposición y el escrutinio público. Además, Can es un hombre muy ocupado. Su agenda está repleta de proyectos, rodajes, viajes y compromisos profesionales.
Esto dificulta sin duda mantener una relación sentimental estable. No es fácil encontrar tiempo para una pareja cuando se tiene una vida tan ajetreada. Los rodajes en las series turcas, como sabemos, son intensos y demandantes, y requieren largas jornadas de trabajo. A esto hay que sumar los viajes promocionales, las entrevistas, las sesiones de fotos y los compromisos con las marcas. En este contexto, resulta complicado encontrar un equilibrio entre la vida profesional y la personal. Otro factor importante es la exigencia de su trabajo. Como actor, Can Yaman debe dedicarse en cuerpo y alma a sus personajes. Esto implica largas jornadas de rodaje, viajes constantes y, en ocasiones, estar lejos de casa durante meses. Es comprensible que esto pueda afectar a sus relaciones, y que no sea fácil encontrar una pareja que entienda y acepte esta dinámica. La vida de un actor de renombre implica un alto nivel de compromiso y sacrificio. En sus entrevistas, Can Yaman ha hablado abiertamente sobre sus prioridades. Para él, el trabajo es fundamental, y actualmente está enfocado en desarrollar su carrera profesional. Esto no significa que no quiera tener una relación, o que no esté abierto al amor, sino que en este momento de su vida, su prioridad es su trabajo. Está en la cúspide de su carrera y quiere aprovechar al máximo las oportunidades que se le presentan. Su ambición profesional es evidente y es algo que sus fans respetan y admiran. También ha dejado claro que busca una persona que lo comprenda, que lo apoye y que respete su privacidad. Quiere una relación basada en la confianza, el respeto y la complicidad. No le interesan los romances fugaces ni las relaciones superficiales. Busca algo real y duradero. Quiere una pareja que sea su compañera, su confidente y su amiga. Una persona que lo acompañe en este viaje, que lo entienda y que lo acepte tal y como es. Recientemente ha habido algunos rumores sobre su posible relación con Diletta Leotta, una conocida presentadora italiana. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, y los medios han especulado sobre un posible romance. Sin embargo, ni Can ni Diletta han confirmado ni desmentido nada. Lo cierto es que ambos son muy discretos, y no suelen hablar públicamente de su vida privada. Han sido fotografiados juntos, asistiendo a eventos y compartiendo momentos en público, lo que ha alimentado aún más los rumores. Sin embargo, ambos han mantenido una actitud reservada, sin dar pistas sobre la naturaleza de su relación. Lo que sí sabemos es que Can Yaman está disfrutando de su soltería, y que está enfocado en su carrera profesional. No parece estar desesperado por encontrar el amor, ni siente presión por tener pareja. Está viviendo su vida a su manera, y tomando sus propias decisiones. La soltería para él no es sinónimo de soledad, sino de libertad y de la posibilidad de enfocarse en sus proyectos personales. Y es precisamente esta libertad, y esta independencia lo que lo hace aún más atractivo. Can Yaman es un hombre que sabe lo que quiere, que tiene metas claras y que no se deja influenciar por las presiones externas. Es un hombre que se valora a sí mismo, y que busca una pareja que lo complemente y lo haga feliz. Su seguridad en sí mismo y su determinación son cualidades que lo distinguen y lo hacen aún más interesante. En resumen, la verdad detrás de la soltería de Can Yaman es multifacética. Es un hombre que valora su privacidad, que está enfocado en su carrera profesional y que busca una relación basada en el amor verdadero. No es que no quiera tener novia, sino que aún no ha encontrado a la persona adecuada, o quizás simplemente no ha considerado que sea el momento. La búsqueda del amor para él no es una prioridad urgente, sino una aspiración que llegará en el momento oportuno. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Hemos explorado las razones detrás de su soltería, desde su deseo de proteger su privacidad hasta la exigencia de su trabajo y su búsqueda de una relación auténtica. Hemos analizado los rumores, las entrevistas y las declaraciones de Can Yaman, para intentar entender su situación sentimental. Hemos visto cómo su éxito profesional y su atractivo físico lo han convertido en un objeto de deseo y de especulación. Hemos analizado su relación con Demet Özdemir y la forma en que gestionó los rumores de romance. Hemos explorado las exigencias de su trabajo y su impacto en su vida personal. Hemos comprendido su deseo de privacidad y su enfoque en su carrera. Y hemos reflexionado sobre su búsqueda de una relación auténtica y duradera. En definitiva, Can Yaman es un hombre que está en constante evolución, que se preocupa por su imagen pública, pero que también valora su intimidad.
Es un hombre que disfruta de su éxito, pero que también es consciente de los desafíos que implica la fama. Es un hombre que busca el amor, pero que no tiene prisa por encontrarlo. Y como siempre les agradezco por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en el canal? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.